Pablo y a Iván, que son dos becarios del Observatorio del Estudiante, que lo primero que han hecho es un vídeo recogiendo estas impresiones de estudiantes a pie de calle, y es lo primero que vamos a ver. Así que, con todos vosotros... ¿Bien? Pues básicamente lo que vamos a ver es que con esta intención que teníamos de recopilar esas experiencias que tenían los alumnos sobre la universidad, fuimos y estuvimos grabando las intenciones y las impresiones que tenían los estudiantes. Así que sin más dilación os pongo el vídeo. A ver, es verdad que yo me lo imaginaba de una manera muy distinta. O sea, yo creía que cuando entrabas a la universidad había a lo mejor buen rollo entre los estudiantes y eso no es así. Se nota mucho que sigue habiendo los típicos grupitos como instituto. Y luego es verdad que una expectativa que vi que se cumplió fue que el trato con los profesores es distinto. El profesor no es tu amigo como tal, sí que hay alguno que es más majo y eso, pero se nota mucho el trato de simplemente eres un número para ellos y ya está. Así que se cumplieron algunas, por así decirlo, pero otras no. A ver, mi expectativa antes de entrar a la universidad es que la universidad era un lugar dedicado única y exclusivamente al estudio y la investigación de temas específicos que al alumnado le interesa porque literalmente escoge lo que quiere estudiar. Tampoco tenía muchas, o sea, siempre es como, lo imaginamos como si fuera una película americana realmente. Una vez que ya empiezas a crecer y ya te van contando la realidad, pues se te van esas expectativas que tienes cuando eres niño y yo qué sé, o sea, yo me esperaba como un instituto, pero que tenías un poco más de libertad, y realmente es eso. O al menos yo lo veo así un poco, que no están tan encima de ti, no te guían, eres tú el que lo hace y eres tú el que toma los apuntes y que te sacas las señales de fuego. No hay un tutor detrás, pero básicamente eso. Pues a ver, no tenía muchas expectativas, la verdad. Lo único, en bachillerato todo el rato nos decían que en la universidad no se podía escribir con lápiz y que los profesores no se iban a saber ni tu nombre. Pero bueno, en cuanto a expectativas era como un poco mucho césped, muchas horas de tomar el sol y un poco también como encaminar hacia el futuro, hacia un lugar concreto. Yo creo que un poco lo típico de vida universitaria, locura, pasárselo bien... Sí, justo, y sobre todo el decir, pues voy a estudiar lo que, o sea, realmente lo que quiero, ¿sabes? Entonces me va a costar menos que en bachillerato, porque en bachillerato al final es como que te meten ahí el temario y te lo tienes que aprender sí o sí. Bueno, yo no soy de Madrid, vine desde Cuenca y vine, bueno, con ilusión y sobre todo si tenía alguna expectativa es que me gustara la carrera que había elegido. Pues, bueno, me es un poco como complicado responder a esto porque ya hace como un tiempo que entré en la universidad, ya hace bastantes años, pero creo que en su momento tampoco tenía como muchas expectativas porque de alguna forma entrar a la universidad porque era un poco lo que se esperaba, aquí piensas como el siguiente paso que esperaba, pero igual sí que tenía como esa idea de que era un poco como la cuna del conocimiento y que, bueno, pues toda esta idea que con el tiempo igual también ha ido cambiando. O sea, las mías eran bastante altas porque como que había romantizado tanto la carrera como la uni, porque yo no soy de aquí, entonces no había visto tampoco por dentro las instalaciones y había tenido la oportunidad, entonces fue bastante altas y luego al entrar pues como que cayeron así un poquito bastante. ¿Y cuáles son las expectativas que no se han cumplido y que te gustaría que se hubiesen cumplido? Un poco, a lo mejor, pues que hubiera habido más buen rollo, sobre todo en las clases, porque ha habido a lo mejor movidas, y también un poco, pues, que hubiera sido más fácil la carrera, porque es verdad que sí que una carrera para mí lleva más curro que bachillerato, la EBAU y todo lo demás. Es que es horrible, es bachillerato parte 2, Tampoco eso, pero es verdad que
yo qué sé, o sea, siempre se tiene ahí la idea de, voy a estudiar lo que quiero, Sí, de que te y va a se va a gustar hacer mucho todo. más ameno, ¿sabes? Y es verdad que hay cosas que te gustan, pero luego hay muchísimas otras que no. Yo creo que, aunque te metas en la carrera que te gusta, a lo mejor solo en la carrera te gustan 2 asignaturas o 3, ¿sabes? O sea, que el resto es como bases y bases y bases y cosas que a nadie son le necesarias, interesa, ¿sabes? Pero que al final es verdad que se hacen buenas. Se hace mucha bola. Mucha carga de trabajo. Sí. Yo creo, es que como te dejan también más libre, no notas esa carga hasta que llegan los exámenes y de repente es un temario que flipas y dices, vale, ¿en qué momento hemos dado tantas cosas, sabes? En mi caso me ha gustado mucho la carrera y a día de hoy me sigue gustando y la verdad que fue una experiencia bonita. Sí, a ver, porque desde fuera lo puedes percibir de una forma muy distinta a la que es desde dentro. Pero en general más o menos es parecido a como lo pensaba yo antes de entrar. A ver, pues por ejemplo la carrera al final me siento un poco como si siguiera en el instituto, en el sentido de que el sistema para mí está como mal planteado, entonces al final pues estoy estudiando, se me olvida, siento que no estoy avanzando mucho, así como, o sea, estás aprendiendo cosas, pero como que los conocimientos en realidad se te van porque al final esto es un PowerPoint que te están enseñando en clase y ya está. Y luego las instalaciones pues también, no sé, nosotros empezamos en el edificio de historia, y con los bancos esos así como un poquito mal, tal, la calefacción tampoco, o sea, se pasaba frío, no sé. Pues bueno, creo que en esto de que no era la cura del conocimiento, como que de repente como te das cuenta de que se genera mucho conocimiento también fuera de la universidad. Que era algo pues, que igual yo no tenía en cuenta en ese momento y quizás, pues, por ejemplo, la universidad es poco abierta al conocimiento que se genera en otros espacios, ya sea a nivel activismo o con otras instituciones, por ejemplo, como que siento que es como bastante cerrada. Pues sí se puede escribir en lápiz, los profesores normalmente saben tu nombre y en el campus no hay nada de césped. Y había como, por ejemplo, el hablar con los profesores, pues se puede hacer, como que es bastante sencillo comunicarse con el profesorado y no tanto con como decanato o rectorado, ¿no? Como que la comunicación con las esferas más altas son mucho más difíciles. Sí, luego también el hecho de que depende del profesor que tengas, la asignatura es una cosa u otra. Y hay muchas veces que te pegas una hostia en cuanto a la propia asignatura. Porque ves el temario, te interesa tal, y luego llega el profesor y hace otra cosa completamente distinta. ¿Y habría algo que cambiarías de la uni? ¿Cuál sería tu universidad ideal, tu modelo ideal? Pues a lo mejor un poco que hubiera mejor compañerismo y un poco la docencia a lo mejor en cuanto a algunos profesores de que fueran un poco más flexibles a la hora de evaluar. Que por ejemplo si a lo mejor suspendes la parte práctica, que sea una recuperación más asequible o que no sean tan estrictos, por así decirlo. Es que son cosas muy particulares, pero más a nivel personal, no a nivel tanto de gestión. Entonces es igual algún profesor que no ha sido muy correcto en ciertas formas, pero a nivel general de gestión y todo eso, pues no sé qué cambiaría, pero sería mucho más a nivel personal, pero ya está. O sea, creo que tiene que haber mayor organización de comunicación con el estudiantado, como las estructuras de representación tienen que funcionar, creo que más horizontalmente, o que se escuchen más a otros perfiles de estudiantado que no sean solamente las delegadas y las representantes estudiantiles, porque hay muchas voces que no alcanzan estos lugares. Entonces creo que tiene que pensarse, comunicarse también las cuestiones que están sucediendo, no solamente lo que venga del estudiantado hacia la institución, sino lo que está sucediendo en la institución tiene que ser más transparente, cuáles son los cursos, como que la información, por ejemplo, en la web es difícil de encontrar, todas estas cuestiones. A ver, va a sonar un poco feo, pero los profesores sí, que se impliquen más, que no estén por estar, ¿sabes? Porque da la sensación de que a algunos ni les gusta ser profesores, que siempre están ahí simplemente porque ese puesto les viene bien y ya está. Sí. Y yo creo que enseñando algo que tiene que ser vocacional, deberías, no sé, mostrar también interés por tus alumnos, por la asignatura que das, ¿sabes? Sí. Es verdad que también hay profesores muy buenos y nos ha tocado algunos que son la leche, pero también hay muchos que no, ¿sabes? Sí, eso es verdad que la mayoría se nota que están ahí pues, por obligación, porque igual les han dado, quieren investigar en algo, ¿sabes? Pero les han dicho a la Complutense que para investigar tienen que ser profesores. ¿Sabes? Entonces, pues,
verdad que se nota que hay gente que da exactamente igual los alumnos, da exactamente igual la materia y simplemente está ahí por estar. Entonces, pues, incluso hay profesores que parece que les gusta hacerle la vida imposible a algunos, ¿no? Es como decir, no entiendo por qué. Entonces, por esa parte, un poco así. Luego, otra cosa que yo cambiaría sería igual el tema de evaluación. En plan, a mí me parece que, o sea, yo he estado un año de Erasmus fuera, gracias a Computers, y eso lo agradezco, pero es verdad que me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Alemania evalúan mucho más por trabajos que por exámenes, y yo por lo menos siento que aprendo mucho más haciendo trabajos. ¿Sabes? Que tengo mi tiempo, lo hago con gente, como que investigo y tal, y al final se me quedan más los conocimientos que memorizándolos o... ¿sabes? Sí. Más que memorizándolos o simplemente mecanizando un tipo de ejercicio y ya está. Estaría bien que fueran más continuas, menos finales, porque con la continua al menos llevas la materia al día, vas estudiando, ¿sabes? Vas aprendiendo mucho más, pero los profesores, lo que digo, los profesores que no quieren dar clase, que están ahí un poco por obligación muchas veces, dicen pues al final y ya está, ¿sabes? Y eso es un poco triste. Porque yo creo que hay asignaturas muy interesantes que nos hemos perdido por simplemente no sentir las ganas del profesor. Sí, porque vas a clase y dices que voy a clase, vale, ok, las 3 primeras estaba prestando atención, pero es que ya no presto atención porque es que se va por las ramas, no tiene ningún sentido lo que dice, o ¿sabes? Simplemente es una clase que es un rollo, pero la asignatura no lo es. Y al final pues te quedas toda la clase mirando Twitter o pensando en otra cosa, ¿sabes? Más que atendiendo y... Bueno, a ver, no sé... Quizás no cambiar todo como tal, porque supongo que también es difícil, porque, a ver, nosotros criticamos porque al final estamos en la posición de un estudiante que tiene lo mejor para sí mismo, ¿no? Pero a la hora de organizar y tal, yo cambiaría la metodología tanto de exámenes, o sea, pues yo qué sé, valorar, o sea, que si un profesor, por ejemplo, quiere plantear la asignatura de una manera en la que pues haces prácticas y no tienes examen, o él considera que su manera de evaluarte es otra, que sea libre de hacerlo y que se hagan más cosas, pues yo qué sé, por ejemplo, en filología, lo que es prácticas, de momento no estamos teniendo mucho, y luego lo que se hace también son como lo típico que... O sea, como que no se abre tanto a algo que tú te quieras centrar, como por ejemplo la literatura, es como esto de literatura es solamente literatura, ¿no? No es como que, no sé, yo por ejemplo ampliaría más hacia el contexto. A ver, yo lo que haría es no solo en la Universidad Complutense, todas las universidades de España, generalizar unos contenidos específicos para cada carrera. Porque te vienes aquí a la Complutense, están enseñando unas asignaturas, y luego si te quieres cambiar a, por ejemplo, la Universidad de Valencia o la de Salamanca, algunas sí son las mismas, te convalidan los créditos, pero llegas ahí y ves que es completamente distinto el planteamiento de la carrera y el planteamiento del estudio hacia lo que supuestamente tú tienes amor y tienes ganas de hacer. Así que yo lo que haría es globalizar un plan de investigación para todo el mundo universitario español. Pues, o sea, creo que bastantes cosas, pero es cierto como que creo que hay una cosa como clave que tiene que ver también con una cuestión de clase, y es que o sea, al final acceder a unos estudios, aunque sea la universidad pública, tiene un coste que no todo el mundo puede hacer frente, y además no hay suficientes becas. Y por ejemplo ahora que voy a entrar al máster, pues en el máster esto es incluso peor, porque es mucho más caro y nuevamente tengo el problema de falta de becas. Becas de investigación y proyectos de investigación, sobre todo que acompañe el profesorado con el estudiantado, que estén pensados para que el estudiantado pueda iniciar caminos en la investigación, y luego pues esto, ¿no? Nuevos canales, igual otras funciones para comunicar entre las diferentes facultades. Creo que hace falta un autobús que comunique Ciudad Universitaria y Somos Aguas con infinito dinero. ¿Ahora? Sí. Gracias. Bueno, pues este es el trabajillo que hemos hecho desde el Observatorio del Estudiante. He transicionado de sociólogo a tiktoker en apenas unas horas. Entonces, bueno, encontrándonos con algunas estudiantes,
Antes de dar paso a la siguiente mesa y a la dinámica, me gustaría como hacer un pequeño resumen de las ideas principales que han salido en este vídeo. Por lo general, es cierto que encontramos un choque entre las expectativas y la realidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con el punto de inflexión que se da cuando se pasa desde el instituto, ¿no? Como que hay una vara de medir que tiene que ver con la previa experiencia en el instituto. Sí que es cierto que hemos visto en pocos casos que se cumplen las expectativas, que normalmente tienen que ver con carreras específicas que cumplen sobre todo la expectativa profesional. También hay quien pues, tiene buena experiencia universitaria en general, pues con el resto de compañeras o porque le gusta la carrera como tal, pero en general hemos visto que se quiebran las expectativas. Entonces, estas expectativas fundamentalmente se resumen en las siguientes. En primer lugar, aparece de forma mayoritaria que existe una desconexión entre el estudiantado y el cuerpo docente, ¿no? Por varios motivos, ya sea por desafecciones personales o por cuestiones más estructurales, que tiene que ver básicamente con el planteamiento del modelo curricular y las formas de evaluación, ¿no? Se habla de modelos de evaluación poco flexibles, se habla de pues, una atención desvinculada, ¿no? Que pues, no hay un trato cercano, no hay un cuidado, no hay una responsabilización, no hay un trabajo conjunto por lo general entre la docencia y el estudiantado, lo que hace que se perciba la universidad como un mero lugar de paso en el que no hay apenas encuentro entre los distintos sectores universitarios. También se habla de los modelos de evaluación, de extensa carga de trabajo y con metodologías docentes que en cierta medida están desfasadas y que replican mucho, que esto es una expectativa cumplida pero no satisfactoria, con las metodologías de trabajo de los institutos, ¿no? Se habla de que se indican modelos de evaluación más continuos, más prácticos, introducción de ciertos temarios más actualizados, etc. También se ha tratado el tema de la comunicación, la transparencia y la participación estudiantil, en algunos casos, no de forma mayoritaria, ¿no? Pero sí que es cierto que a raíz de esta desvinculación entre profesor y estudiantado se da también con los distintos sectores de la universidad. Sí que se dice que es más fácil contactar directamente con la docencia porque son las personas con las que convives, ¿no? Día a día en la universidad, pero es cierto que lo que tiene que ver con el circuito institucional, todo lo que tiene que ver con decanato, rectorado, etc., se percibe como un lugar opaco en el que el estudiantado no tiene acceso. Entonces, hay un quiebre de la comunicación en que no se está dando mucha cuenta de qué está ocurriendo, por eso se habla mucho de la arriba y del abajo, de la institución y de la no institución, ¿no? Como que ya no solo es que la comunicación se dé solo en términos institucionales, que se ha mencionado que también estaría bien como tomar voz de no solo representantes estudiantiles, sino que lo que se trabaja desde la institución tampoco es conocida. Por último, se ha hablado en general, aunque de forma minoritaria, de precios y becas, que es cierto que se ha hecho explícito alguna vez, pero va también de forma implícita en el discurso, que es la reivindicación, por lo general, de más becas, más investigación que estamos haciendo en la universidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Solo estudiantes, recibimos una materia concreta, ¿para qué nos sirve esto? Que quiebra mucho con las expectativas de eso que alguna persona mencionaba de la cuna del conocimiento, o algo por el estilo, ¿no? O también la típica metáfora de todo se queda en un PowerPoint. Pues queremos saber hacia dónde va esto, para qué nos sirve, dar más oportunidades. Y al final todo tiene que ver con los circuitos relacionales, por encontrar un trato más cercano, que la institución y la no institución acaban encontrando sinergias y más oportunidades para el estudiantado real. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen del vídeo. Vamos a pasar a una pequeña dinámica en la que vamos a repartir dos POSIT. Nos gustaría que en uno pusierais cuál identificáis como el principal reto o el problema en la institución universitaria y en otro POSIT una solución al problema propuesto o una medida en el modelo ideal universitario para contrastar. Después estos POSIT, como que recapitularemos con ellos en algún momento al final de la mesa redonda que viene a continuación, que lleva por título Expectativas versus realidad de la experiencia universitaria, y debatiremos en la sala pues, sobre esta cuestión del choque entre expectativas y realidad de la universidad. Si queréis podéis ir subiendo y luego...
Damos 4 o 5 minutitos para que penséis y si queréis ir saliendo y los ponemos en la pizarra. En este lado de aquí podemos poner los retos que enfrenta la universidad y en este lugar pues la medida o la solución. Bueno, tal vez podemos ir avanzando, aunque libremente alguien pueda poner más posits. Queremos eso lleno de posits, ¿no? En esa super cuadrícula que os habéis currado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy Juan Luis Nogueras, director de la Casa del Estudiante. Vamos empezando con un poco de antelación incluso, qué bien. Esta mesa redonda donde me acompañan 4 estudiantes que voy a presentaros. Vamos a hablar sobre experiencia universitaria, sobre expectativas y realidad sobre la experiencia universitaria. Vamos a intentar hacer un debate en 3 bloques que os voy a presentar a continuación, pero primero quería dar las gracias a Iván y a Pablo, que aparte de haberse currado estos días, pues el atraque de la dinámica se lo hicimos, como hacemos siempre estas cosas, ayer por la tarde casi. Pues tenéis que hacer una dinámica ¿para cuándo? Para mañana, ¿no? A primera hora. Vale, ¿y qué me das? Pues yo os doy posits y vosotros inventáis, ¿no? Y lo han cerrado, ¿no? El vídeo se lo pedimos el día anterior de hacerlo también. Pero la beca de formación práctica es lo que tiene. En el mundo laboral va a ser igual, o sea que no va a mejorar vuestra situación. Lo primero, dar la bienvenida, dar las gracias a nuestras fantásticas ponentes, Alba, Pilar, Inés y Sara, que me acompañan. Las voy a hacer una breve presentación, un breve semblante para que las conozcáis. Empiezo por Alba. Alba es una estudiante y activista española, portavoz del Consejo de Estudiantes de la UAM, de la Universidad Autónoma. Es vocal en la Comisión Permanente del CEUNE, ¿verdad? El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado. Destaca, como suele ser habitual en los activistas estudiantiles, en lo académico, y ha creado proyectos como la Asociación de Estudiantes de Matemáticas, donde tenéis una revista con éxito, KED, ¿verdad? Sí, fue. Y has formado parte de la formación de, esto me toca un poquito, de la Casa del Estudiante de la UAM, ¿verdad? La Casa de Estudiante lo llamáis, concretamente, que es un espacio de participación abierto a la comunidad estudiantil, un poco diferente a la Casa del Estudiante de la Complu, pero que, bueno, me toca ya solo por el nombre, ya sabéis que yo llevo ese tema. Es graduada en Matemáticas por la Universidad Autónoma y vas a comenzar, o estás en ello, en un máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud, ¿verdad? Gracias, Alba. Pilar, que nos une una larga trayectoria ya. Pilar del Puerto es una destacada estudiante y artista española. Actualmente es investigadora predoc en la UCM y representante de estudiantes en el claustro. Lo ha sido en la facultad y llevas unos años detrás de esto, ¿verdad? Sí. Es vocal en la Comisión de Estatutos y como artista ha colaborado en proyectos de intervención en Medialab Matadero y en residencias artísticas en la Complutense, en la Autónoma, en la Nebrija, en todos los sitios donde puedes estar y exponer, ¿verdad? Su compromiso con la educación, el arte y la participación estudiantil la convierte en una figura destacada en el ámbito universitario y en la promoción de proyectos culturales. Gracias, Pilar. Os presento también un poco a Inés. Inés es graduada en Bellas Artes por la UPV. Convención de excelencia, nuevamente. Sois estudiantes excelentes y encima trabajáis por vosotras y por los demás. Cuenta con un máster en Educación Artística por la UCM y además estás realizando un doctorado en Psicología, ¿verdad?, con nosotros. Tu experiencia académica y el enfoque multidisciplinar de tu enfoque académico te convierte en una profesional destacada en el ámbito de la psicología y las artes. Ha sido codirectora del proyecto de SIWAN-SIDEP, que es un proyecto apoyado por el Observatorio del Estudiante, por los POE, donde han tenido como objetivo reconocer las igualdades interseccionales en el análisis de la ansiedad y la depresión autopercibidas. Aquí hay que hacer una pausa, necesito respirar. Y la búsqueda de apoyo social y profesional de los estudiantes de la UCM, con un sistema de encuestas, un sistema de entrevistas, de dinámicas participativas. Tenemos el proyecto y los resultados publicados en la web del observatorio, ¿verdad? ¿Regular? Y por último os presento a Sara, estudiante de la UCM en Gestión y Administración Pública, profesional con experiencia en diversos ámbitos. Ha trabajado como asistente de investigación en el INAP, analizando modelos de formación directiva en administraciones públicas.
Su trayectoria destaca por su enfoque de gestión de la cadena de suministro y experiencia en análisis de modelos de formación en el sector público, y posee una gran habilidad en la coordinación y ejecución eficiente que la convierte en una profesional destacada en su campo, ¿no? Sin más, os voy a explicar brevemente el formato. Vamos a tener 3 bloques. Vamos a intentar indagar las expectativas un poco en la línea que se pongan en cuando empezaron, aunque ya las 4 tienen una carrera universitaria avanzada. Pero también voy a presentar al revés, ¿no? Veíamos en el vídeo una crítica feroz que hacemos los estudiantes y a mí me gusta fomentarla hacia los profes, pero os presento a vosotras 4, que aquí tenemos a muchos de los profes más guays de la Complu. Están sentados. Estos son los guays, los que sí os conocen y los que os ponen número y los que se pegan y echan horas extras por vosotras, ¿no? También un aplauso, por favor, para... Vamos a hacer un segundo bloque donde hablaremos de la realidad percibida desde vuestra perspectiva, pero también de la de vuestros compañeros, y un tercer bloque donde aportaremos soluciones. Y sin hablar más, ya me tengo que cortar, comenzamos un poco en una única pregunta, con varias para presentar un poco, ¿no? En el vídeo decía, hace bastantes años que empecé, igual os trae esto, pero intentar situaros. Quería que os presentarais, por favor, recordando cómo empezasteis, quiénes erais cuando entrasteis en la universidad, porque seguramente os ha transformado, ¿no? Que recordéis alguna expectativa, si es que la teníais, porque igual veníais por el camino al que os llevaba, y si siempre os imaginabais alcanzando la universidad. Alba, si te parece, comenzamos contigo. Vale, pues, bueno, no sé si se me escucha, creo que no. Creo que no funciona. ¿Tenéis un micro? ¿Hola? ¿Estás? Igual te tienes que acercar, ¿no? Es que creo que te lo tienes que acercar como más. ¿Hola? Vale, igual ahora me oís de más, pero vale. Vale, bueno, cuando yo iba a entrar en la universidad, al final yo siempre había sido una estudiante muy preocupada por los resultados académicos, que se había involucrado en muchas cosas en el instituto, pero al final siempre con esa preocupación y esa presión que de alguna manera me ponía yo a mí misma. Entonces, las expectativas que yo tenía al entrar en la universidad era que la universidad era pues ese espacio político, ¿no? Donde al final, pues de donde habían surgido siempre todos los movimientos sociales. Entonces yo iba a encontrar allí un espacio de debate en el que poder desarrollarme como persona mucho más allá de lo académico. Es decir, ese paso de lo que sería alumno, entendiendo alumno como una persona que recibe una educación de manera pasiva, a estudiante, que sería una persona que se involucra en la universidad y de alguna manera, tanto en la gobernanza como en la organización de actividades en ella, digamos, trabaja por llegar a una universidad mejor. Claro, esta era la idea que yo tenía. Cuando yo llegué, me encontré, claro, cuando yo estaba en primero, en febrero o así, pues pilló la pandemia. Pero bueno, tengo de ejemplo ese primer cuatrimestre en el que, digamos, ya me sirvió para darme un poco cuenta y confirmar lo que he visto en años posteriores, y era que la universidad no era ese espacio que yo quería. Al final me he dado cuenta de que es más, bueno, un mero trámite, unos 4 años o los que sean necesarios para que te saques el grado, como un puente al mercado laboral. Pero mientras tanto, lo que pasa en la universidad, cómo te desarrolles como persona, más allá que como estudiante y como técnica, daba un poco igual. También me encontré con que, bueno, los métodos de innovación docente de alguna manera no estaban. Yo descubrí las matemáticas por mi profesora. Hacíamos dinámicas grupales, más allá de la clase magistral de copiar en la pizarra. Claro, cuando yo entré a la universidad, volví a eso que yo ya pensaba que no existía, porque no lo tenía en el instituto. Entonces ahí sí que me decepcioné. Y ya por último me di cuenta de determinados problemas y barreras socioeconómicas que están y que la universidad no responde a ellas. Al final yo venía de una familia de profesores que, bueno, nunca me había faltado un libro en casa, o sea que tenía un ambiente privilegiado en ese sentido, y me di cuenta de que compañeras y compañeros míos no, y de hecho vivían con una presión continua por poder seguir manteniendo la beca, que incluso el sistema de becas es insuficiente, y me di cuenta de que la universidad no les amparaba. Entonces, es un poco mi experiencia. Bueno, a ver, no sé si se me oye, ¿así? ¿No? Ahora, vale. Bueno, en mi caso, yo hice un bachillerato de Ciencias y Tecnología y de primero a segundo decidí que iba a estudiar realmente lo que pensaba que me gustaba,
que era Bellas Artes. Entonces, ese cambio yo creo que para mí fue como determinante, el apostar por algo que no sabía si realmente me gustaba. Entonces, yo llegué aquí como con muchísimas dudas, también con mucho miedo, pero sí es verdad que en mi casa, al menos, aunque mis padres no tengan estudios universitarios, sí que era lo que se esperaba de mí, ¿no? Que fuese a la universidad. Y la verdad es que, bueno, yo cuando llegué, para mí primero de carrera, me encantó. O sea, sé que es una visión quizá un poco diferente, pero bueno, también mi ámbito, las artes, bueno, sabemos que las dinámicas de las clases son bastante, bueno, yo creo que diferentes al resto de carreras, ¿no? Porque al final no es una clase unidireccional, sino que es más horizontal, no tenemos tantos exámenes, pero sí muchos trabajos, entonces es como más una formación continua y requiere muchísimo trabajo, y yo creo que esta es una de las cosas que yo no me esperaba de la carrera, ¿no? Yo llegaba pensando que tendría pues unos exámenes, como había tenido siempre, y que eran unos exámenes concentrados, y me encontré con que no, con que realmente tenía que estar trabajando todo el rato, y esto es una de las cosas que para mí fue un poco decepcionante, porque no pude como conectar tanto con la vida universitaria como yo querría, porque al final también había como unas exigencias. Bueno, yo no soy de Madrid, entonces el esfuerzo económico que suponía para mi familia que yo estuviese aquí estudiando Bellas Artes, con los costes que tiene eso a nivel de materiales, que también aprovecho para decirlo porque es una de las demandas que tenemos, que mi compañera también nos dirá. Y bueno, entonces a mí la verdad es que mi primer año me encantó y la carrera yo estoy súper contenta, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que esperas que sean de otra forma, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia, no sé. Inés, ¿quién eres? A ver si tu micro. ¿Se me escucha? Sí. Vale, genial. Bueno, en mi caso, al hablar de expectativas, creo que no podría hablar de ellas porque más que expectativas yo tenía miedo. O sea, yo en primaria y en la ESO era la típica estudiante que sufría bullying en clase y que además tenía dislexia y había repetido segundo de primaria. Incluso algunos profesores me llegaron a decir que si llegaba a alcanzar la universidad, en ese caso remoto, no pasaría de primero. Entonces, para mí era como, lo veía como algo muy lejano, muy improbable y que si llegaba me iba a estrellar. Pero por otra parte tenía en casa como esa imagen de tienes que demostrar que sí que puedes, tienes que demostrar que no eres lo que los demás piensan de ti. Entonces como que siempre tenía ese balance de intentar demostrar siempre que podía hacer más de lo que yo podía. Y al final, cuando llegué allí, me encontré una imagen bastante distinta de eso, se me quitaron muchos miedos de los que yo tenía. También creo que es muy diferente estudiar Bellas Artes, como comentaba mi compañera, que estudiar otra carrera mucho más teórica, porque puedo hablar de la experiencia de estudiar Bellas Artes y estudiar Psicología. Y una de las cosas que yo agradecía muchísimo de Bellas Artes es que las clases eran muy dinámicas. O sea, tú entrabas y la clase era todo el tiempo en movimiento, tenías que estar moviéndote para coger un material, coger otro, entonces siempre comentabas con la gente de, oye, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú cómo harías lo otro? Y entre esas conversaciones siempre surgían ya conversaciones más profundas de, oye, ¿y tú cómo has entrado aquí? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu historia? Y eso en psicología no lo he visto, o sea, eso lo he vivido muy diferente, aunque también me gusta mucho la carrera de psicología, pero lo veo muy diferente en el sentido de lazos personales, porque al final tú vas a clase, estás una hora atendiendo, tienes unos 10 minutos de descanso, pero si no conoces a la gente, esos 10 minutos son muy forzados para empezar una conversación. Y luego vuelve otra vez una hora de clase y así es continuamente. Y en ese sentido creo que agradecí muchísimo que mi primera carrera fuera Bellas Artes, porque si hubiera sido Psicología, ya con los miedos que tenía, me hubiera terminado de aplastar. Y lo que os decías, por ejemplo, del gasto económico, que en Bellas Artes es una burrada. O sea, yo me pasé los 4 años, la mitad en clase, la mitad en la basura, intentando encontrar materiales para crear las cosas. Y lo de si me imaginaba siempre entrando a la universidad, tampoco me imaginaba siempre entrando, porque no sabía qué era lo que quería hacer. O sea, al principio era como, no sabía si hacer una FP, si entrar a la universidad. Y hasta que ya hice la EBAU y todo, como que no decidí ya irme por una rama en concreto. Pues ahora sí. Pues
pues para que... O sea, yo me veía más bien... Yo soy migrante, mi familia son marroquíes. Vengo de un background, yo creo que completamente distinto a las personas que salían en el vídeo. Me crié en Lavapiés, fui a un colegio público donde todos éramos migrantes, probablemente. Y también soy extutelada de la Comunidad de Madrid, entonces mis expectativas a la hora de entrar a la universidad siempre han sido, para empezar, ¿no? Mejorar mi estrato social. Siempre he relacionado, siempre he relacionado la universidad con, aparte de una formación de alto nivel, una oportunidad para mayores y mejores oportunidades para el futuro. Y sobre todo eso, sobre todo mejorar mi estrato social. Me voy a relacionar con gente que son distintos y son gente que son mejores que yo y son gente que me van a hacer mejorar. Esa, hoy por hoy yo creo que lo veo como algo muy triste, obviamente. Luego más adelante, cuando a medida que fui un poco rodando, ¿no? Yo me acuerdo que en segundo de bachillerato absolutamente nadie decía, esta chica, tutela de la Comunidad de Madrid, no va a acabar bachillerato y mucho menos va a entrar a la universidad. Finalmente entré a Filología en la Complutense y ahí fue mi primer batacazo, ¿no? Veo a mis compañeros que efectivamente son de estratos sociales mejor que el mío, pero me ven como una tontita. ¿Por qué? Porque vienen de mejores colegios, vienen de mejores institutos, tienen una formación de mejor nivel desde la base, parten de un background más firme que el mío. Y un poco adicionándome a lo que ha dicho Inés, nadie nos presentó, las clases eran muy raras. Llegaba la profe, decía su nombre, escribía en la pizarra, te soltaba el PowerPoint y cada uno a su casa. Y ese fue como un año muy duro para mí. Luego decidí, bueno, voy a intentar ponerme las pilas, voy a hacer otro intento más para mejorar mi estrato social, para no seguir siendo una tontita, para que la gente me vea de otra manera. Si soy universitaria me van a ver de otra forma, van a tener más fe en que soy una persona que va más allá de mi background, sino que también tengo cosas en la cabeza. Y me metí en gestión de administración pública. Y la primera barrera también con la que me encontré fue que, vale, ¿y ahora esto cómo se paga? ¿Esto cómo vamos a hacer para permitirnos pagar la universidad, buscar trabajo, mantener esas expectativas de tengo que sacar buenas notas para demostrar que soy una persona válida? Y empecé en Afrodescendientes Kwanza, que es una asociación de estudiantes afrodescendientes de la Facultad de Somosaguas, donde conocí a un montón de perfiles, también como el mío, personas migrantes, personas con un background muy distinto a las personas que me rodean, y eso finalmente me ayudó a comprender que desde luego el problema no lo tenía yo, sino que el problema lo tenía la institución como tal y el cómo conocemos los estudiantes cuando ingresamos, cómo conocemos la institución. Y bueno, eso es un poco mi aportación hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Veíamos en el vídeo una cosa que siempre me gusta traer, que os ponemos la calefacción en verano y el aire acondicionado en invierno y estas cosas que vais a quejar, pero más allá de esas cosas operativas, traeros un poco ya a la realidad, ¿no? Os habéis presentado, erais esa persona y os encontrasteis con algunos bloqueos, ¿no? ¿Cuál identificáis, no sé si tiene que ver con lo que hayáis puesto en la dinámica, qué identificáis como el principal problema? El vuestro, el íntimo, el personal. Después veremos, ¿no?, como activistas o como representantes, pero el vuestro primer problema, el escollo, el central, o alguno que identifiquéis así. Alba, si quieres. Vale, bueno, yo relacionando con la pregunta, el problema que he puesto es el sentimiento de pertenencia a la universidad.
Al final, bueno, y aquí yo creo que mi visión como representante quizás esté un poco más sesgada porque de alguna manera yo estoy muy conectada con la universidad y también hay que intentar pensar en el resto de estudiantes que no tienen por qué ser representantes y que no están involucrados como yo. Y sinceramente creo que falta ese sentimiento de pertenencia. O sea, faltan espacios que sean para estudiantes únicamente y que estén gestionados por estudiantes. Falta impulsar proyectos que nazcan del estudiantado. Entonces, mi problema con la universidad es ese sentimiento de pertenencia, que se conciba como una formación personal y más con un enfoque humanista, de no un enfoque meramente academicista, sino de formarnos en muchas más cosas que lo que es más allá de tu carrera. Entonces, mi barrera, y vengo al final de una rama de ciencias en el que yo creo que a veces pecamos de ser muy elitistas, de ese enfoque de un estudiante que tenga que pasar horas y horas estudiando para llegar a la máxima nota. Eso no casa con mi perfil. O sea, yo no soy una persona que pueda estar, que le pueda dedicar 5 o 6 horas diarias al estudio, que solo se pueda dedicar a sus asignaturas, porque no me llena. O sea, no es así como yo me siento, y creo que es el perfil de muchísimas personas en la universidad, y concretamente creo que no está arropado por la rama científica. Hablo de la mía porque es la que conozco, pero a veces siento que está mal visto que te dediques a otras cosas. Y es lo que yo me encontré en la universidad. Muchas veces me decían, si es que podrías haber sacado más nota aquí. Ya, pero es que pues es que me he dedicado a otras cosas, he tenido un claustro, he tenido una reunión, he estado con una asociación, con no sé qué, y es que a mí eso, el conjunto de todo, junto con mi carrera, es lo que de verdad me llena. Y el choque con el que yo me encuentro es que eso no se entiende. No se entiende desde el profesorado que te quieras dedicar a otra cosa y que tengas un enfoque mucho más multidisciplinar, sobre todo en ciencias, que es aquí donde yo puedo hablar segura, que quieren que te dediques a lo que quieren que te dediques, y al final, por ejemplo, se ve en los contratos, las becas de contratos predoctorales, por ejemplo, las FPU, las FPI, tienen unos criterios académicos que son una burrada. Y al final, si te estás dedicando a más cosas involucradas en la universidad también, pero mucho más allá de las aulas, pues muchas veces no puedes llegar. Entonces, estamos dejando fuera a muchas personas que tienen un compromiso con la institución y con la universidad, pero que no pueden quedarse en ella porque no pueden acceder a ninguna beca, a ningún contrato predoctoral. Y yo creo que esto deberíamos ponerlo sobre la mesa. ¿Hasta qué punto la universidad se está preocupando porque la gente se quede en ella y se quede a trabajar en ella y no salga afuera, se vaya en mi caso en matemáticas, que se vaya al ámbito de la empresa? Pues también tenemos un problema de relevo generacional y que haya profesorado que se quiera quedar a dar clases a la universidad y a investigar en ella. Y creo que no se están atendiendo esas necesidades en la rama científica. Fíjate que me traías una analogía con los profes que se vuelcan en la gestión durante un tiempo y luego tienen un gap investigador después, ¿no? Me venía un poco eso, ¿verdad? Por los estudiantes que se dan a los demás, bajan el rendimiento, y a mí no, yo soy petegas ahora, ¿no? Algo así. Pero me venía. Pilar, perdón. Bueno, en mi caso el principal problema que encontré, lo he llamado de otra forma, pero podría ser lo mismo, es el tiempo. Y el tiempo para... O sea, yo, bueno, como os contaba, mi historia es la de sentirme como muy comprometida con responder a ese esfuerzo que habían hecho mis padres porque yo estuviese aquí, ¿no? Y esa exigencia que me ponía pues requería de mucho tiempo, ¿no? De conseguir pues sacar muy buenas notas, llegar a la excelencia académica, porque bueno, de primero a segundo de carrera yo me di cuenta de que realmente era lo que me gustaba, y lo que me gustaba no era ser artista, lo que me gustaba era la universidad, y la universidad en artes. Entonces quizá me di cuenta como muy pronto y pude como centrar un poco los esfuerzos en conseguir resultados académicos para pues, conseguir un contrato predoctoral, ¿no? Que al final era como mi meta. Pero es verdad que el tiempo, o sea, el compaginar esta exigencia con becas de formación práctica para tener algo de dinero y poder mantenerme bien en Madrid, la representación estudiantil, porque como os he dicho, para mí lo importante era la universidad. Y en el momento en el que me di cuenta de esto, pues pensé
o sea, cuáles eran las vías para conocer realmente la universidad desde dentro, y no eran solamente pues, las becas de formación práctica, que también te daban como una visión de cómo funciona y cómo trabaja el ahora PTGAS, sino también cómo funcionan los departamentos, cómo son las dinámicas del profesorado, y todo eso al final es tiempo, un tiempo que tienes que gestionarte y que muchas veces es insuficiente, porque las clases son presenciales y al menos en Bellas Artes tienes que ir, o sea, tienes que ir a clases si quieres aprobar, porque tienes que utilizar los talleres, tienes que utilizar los recursos y eso. O sea, para mí el principal problema fue el tiempo. Inés. Pues para mí mi principal problema, unido un poco en lo que conté antes, era la autoexigencia. Una autoexigencia que fue creciendo a medida que estaba en la universidad y que iban avanzando el curso. O sea, llegó un punto en el que ya contemplaba el 10 como lo que estaba bien, o sea, como, vale, has cumplido lo que tenías que hacer. Y ya cuando la nota bajaba de 10 es como, joder, Inés, ¿qué has hecho? Que no has dado lo suficiente como para llegar a ese mínimo. O sea, cuando realmente el 10 debería verse como ya un esfuerzo muy grande, pero yo lo veía no como, si has sacado más de un 10, ya has hecho algo mal. Y como esa exigencia que fue creciendo, en unión también al tiempo que tú decías, o sea, tener una exigencia tan grande y encima muchas veces competitiva también entre los estudiantes, porque muchas veces te meten en algunas facultades la idea de que tienes que tener más nota para acceder a un máster, más nota para acceder a un contrato FPU, para un contrato predoctoral, porque en los contratos predoctorales no se tiene en cuenta todo lo que haces en la universidad que no sea arreglado, que no sean las notas que estás sacando, que no sean artículos que has publicado, congresos, cosas muy concretas. Todo lo demás que haces no se tiene en cuenta, aunque también tenga repercusión en la universidad. Y por una parte esa competencia poco sana, por otra parte ver que no tenías tiempo. Luego también, por suerte, conseguí abrirme un poco más, conseguí salir de lo que eran esos números y ver que había más cosas en la universidad que no fueran solo los números, porque a mí Bellas Artes me encantaba, o sea, amaba el arte y no lo quería convertir solo en un número, me parecía muy muy triste. Y ver que había más vida después de ahí como que fue una salvación para mí. O sea, de hecho vuelvo a comprar otra vez entre facultades, que creo que son casos muy diferentes, pero creo que ese hecho de que ya fuera de por sí mucho más práctico hacía que la gente se uniera mucho más. La gente quería quedarse en la facultad más allá de las clases. O sea, había personas que iban con los instrumentos a tocar música en el patio, había gente que iba a recitar poesía, no porque hubiera un evento, no porque hubiera nada, simplemente para compartir un rato de sentimientos que ellos estaban teniendo, que a lo mejor tenían que ver o no con la universidad, pero todo eso como que hacía también un espacio muchísimo más agradable, tanto para ellos como para el resto. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Inés. En mi caso, yo creo que mi principal problema, yo diría, porque barrera no lo llamaría, yo creo que es más un problema que no me identificaba con las personas de mi alrededor. No veía que hubiese una relación entre cómo soy y quién soy y las personas que comparten las clases conmigo, que me dan clase. También el hecho de que estas personas que me rodean estén completamente disociadas de la realidad que nos rodea, es decir, no contemplan la posibilidad de que existen otras barreras aparte de las académicas. O sea, no es que seas tonto y por eso tus notas sean de una manera o de otra. A lo mejor existen otros problemas de manera interseccional que afectan a mi rendimiento escolar o mi rendimiento académico, tanto por parte del profesorado, obviamente, como por parte de los compañeros. A mí me han llegado a decir, o sea, ¿tú cuándo vas a acabar la carrera? ¿Cuando tengas 26 años? Pues si la tengo que acabar a los 26, trabajando, estudiando, currándomelo, pagándomelo yo, pues acabarla a los 26. Pero el hecho de solo no lo has acabado a los 24, en los 4 años, que es lo que en teoría dura, ya eres menos y por lo tanto no formas parte de lo que somos los universitarios. Los universitarios estudiamos. Los universitarios, muchos profesores incluso nos han dicho, pues, ¿qué más tenéis que hacer que no sea estudiar? Pues sorpresa, tengo cosas que hacer.
Entonces yo creo que mi problema principal ha sido el no identificarme y el que no se identifiquen conmigo, y sobre todo yo creo que por parte de los profesores muchas veces el hecho de vernos solo y únicamente como estudiantes, no como humanos con vidas que tienen cosas. Yo creo que ese es un poco mi... Gracias. Muchas gracias, Sara. Interesante vernos solo como estudiantes, ¿no? No como humanos. Siguiendo un poco en esa línea, pero tal vez así muy corto en tip, es el problema que habéis identificado, pero como muchas de vosotras, o de alguna manera todas, porque habéis estado en ámbitos colectivos, ¿cuál es el problema que identificáis en los de al lado? O sea, ¿por qué problema habéis trabajado por el estudiantado, por así decirlo? Si es el caso, no sé, quien queráis. A quien le venga. Sí. Pues en mi caso, como he estado en relación con las asociaciones más de personas migrantes, yo creo que el problema del conjunto, ¿no? del conjunto estudiantil, es el no identificar que existen algunas minorías, el hecho de que existan minorías a nuestro alrededor. No lo vemos como si el hecho de que haya personas migrantes, bueno, hay personas migrantes, pero yo no soy racista. No se trata de ser racista, sino de que no estamos identificando a estas personas como con extra dificultad, con extra nivel de esfuerzo. Tenemos que dedicarle más tiempo muchas veces a estudiar para igualarnos al nivel de, no sé si te acuerdas, Rosa, de Martina y Marina en clase. Y el problema en este caso, por ejemplo, en las asociaciones, el que he visto mucho es básicamente que no se nos ve, se nos ve como personas migrantes desde fuera, pero no con todo lo que esto conlleva, ni toda la mochilita que esto conlleva. Y eso para los estudiantes que no son migrantes, que no son a lo mejor de X estratos sociales, no lo ven como una realidad, no lo ven como si fuese algo suyo. No somos parte de la comunidad, pero tampoco nos excluyen en sus cabezas, no nos excluyen de la comunidad. Formáis parte de la comunidad universitaria porque estáis aquí, pero no vemos vuestros problemas porque no son nuestros. Y yo creo que ese es el principal problema que yo he visto en las asociaciones en las que he trabajado y obviamente en personas como yo. En este vídeo, muchas de las expectativas y muchas de las personas que están en este vídeo, desconozco obviamente su estrato social, pero sí que me faltaba, ¿no?, el factor migrante o migrante segunda generación, primera generación de migrantes, en el que sí que hay otro tipo de expectativas que no sean ver la universidad como un trámite, ver la universidad como es algo obligatorio porque lo ha hecho mi madre, lo ha hecho mi padre, yo tenía que ir a la universidad porque al final es lo que hay que hacer, y no verlo como una superación de X barreras, que efectivamente hay personas que nos quedamos pegadas muchas veces en el suelo. Gracias. Yo lo que percibo en general es una falta de ilusión y como de ya no tener ganas por involucrarse en la universidad más allá de ella. Y creo que también es una falta de información, de cómo se transmite la información. Yo me encuentro con muchas compañeras y compañeros que ni siquiera conocen el nombre de las facultades que tenemos, y es que en la Autónoma tenemos 8, o sea, no es como en Ciudad Universitaria que hay un montonazo, o no conocer siquiera los servicios básicos que te presta la universidad. No saber que, por ejemplo, hay un centro de psicología aplicada, un gabinete psicopedagógico, un servicio de idiomas. Creo que falta como... Pero es que esto yo creo que no es culpa del estudiantado, creo que es culpa creo que eso, de hecho, es la consecuencia de cómo está planteada en general la institución, y que lo que genera básicamente es eso. O sea, muchas veces se traslada la culpa a que somos nosotras, las jóvenes, las que no nos queremos involucrar, porque bueno, no tenemos ganas y simplemente pues dejamos puestos vacíos en Consejo de Gobierno y no vamos, ¿no? Este tipo de crítica que se hace siempre, pero igual hay que ir a la raíz
y ver realmente de dónde viene esta situación, por qué la gente no se quiere involucrar. Y es un poco esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, al final eso es fruto de que yo creo que no está pensado para que estemos involucradas tanto en la gobernanza como en la organización de actividades en la universidad. Entonces yo lo que percibo es eso. O sea, al final, pues yo estoy involucrada en ella, pero creo que no está hecha para que te involucres en ella. Y eso genera pues una falta de desilusión. Y luego también hay un problema muy grande que es, para empezar, la accesibilidad. O sea, la universidad no puede generar un impacto en la sociedad si la sociedad no puede acceder a ella. Y tenemos un problema muy grande de las personas que acceden a la universidad. Mucha gente se está quedando fuera. Y la gente que accede tiene que hacer enormes esfuerzos que al final eso hacen que no te puedas involucrar en quedarte en la universidad a hacer cualquier actividad porque tienes problemas mucho más importantes como tener que trabajar a la vez, cuidar a un familiar que está enfermo. Hay muchas más casuísticas que no están. Entonces es una falta de ilusión generada por cómo está todo planteado. Y solo hacer un apunte a lo que acabas de decir, que la representación estudiantil es un trabajo y es una reclama que desde la Delegación Central de Estudiantes de la Complutense tenemos. O sea, la representación estudiantil es tiempo, es esfuerzo y muchas veces no está recompensado. Y con esto quiero decir que hay que tener realmente pues, un compromiso y una ilusión y una motivación por querer cambiar las cosas, ¿no? Por hacer una universidad mejor. Y yo creo que si hubiese algún tipo de incentivo real, habría más gente que dedicaría más tiempo, porque muchas veces no podemos. O sea, precisamente es eso, como que tenemos que recortar tiempo de nuestros estudios y de nuestras vidas para estar aquí, o sea, básicamente. Y yo añadido ese tiempo lo vincularía muy directamente con la salud mental, que es en lo que más me he enfocado también a lo largo de toda la carrera, de las dos, que es principalmente al principio fue más de ir hablando con personas, tanto con estudiantes como incluso con profesores que también sentían esas problemáticas y que muchas veces también nos olvidamos de los profesores, pero es porque muchas veces a lo mejor no se abren a decirlo abiertamente a la gente. Y lo he podido vivir, he sido mentora tanto de gente de Erasmus como de estudiantes de primero, he estado también como vicepresidenta de una asociación, he sido auxiliar docente, o sea, he tratado con muchos estudiantes de diferentes cursos y he visto que la salud mental es algo que se repite todo el tiempo. Y también desde los proyectos de SIWANSIDEV y de incubadora de cuidados hicimos una encuesta a 6.000 y pico estudiantes de la UCM en los que se vio que el 70% se autopercibían con ansiedad y depresión durante la carrera. Y de estos, solo el 30% de los estudiantes conocían SICOL, que SICOL es el servicio de atención psicológica por teléfono gratuito y se supone que es el que más divulgación tiene y el que más se conoce. Si tan poca gente lo conoce, a lo mejor es porque hay que impulsarlo todavía mucho más. Entonces, a lo mejor en las jornadas de presentación, en vez de hacer tanto énfasis en la meritocracia, en debes estar orgulloso de haber entrado aquí, a lo mejor deberían decir, estamos aquí para cuidarte, has hecho todo lo mejor que podías para llegar hasta aquí y ahora te vamos a acompañar en este camino. Vamos a ser ese soporte que necesitas. Si caes no pasa nada porque vamos a estar aquí. No vas a ser menos por sacar menos nota que otra persona, ni vas a ser menos por no tener las horas que necesitas para estudiar, porque vas a tener a personas que te van a apoyar. Y yo creo que todo al final es eso, es salud mental y que debería tratarse muchísimo más. Pues efectivamente, creo que siempre que podemos, los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí metemos la cuña del SICOL, parece ya la cuña publicitaria recurrente, pero absolutamente de acuerdo, Inés. En ese hilo, así en respuesta rápida, pensábamos preparando un poco esta mesa, si habéis llegado a sentir rechazo o vuestros compañeros creéis que la universidad los ha rechazado de alguna manera, ¿no? Rechazo agresivo, no sé, rechazo violento. Alba, sí. Vale, yo en mi caso concreto, sí. De hecho, bueno, yo lo voy a decir aquí, para mi caso concreto, yo me quedé sin la matrícula de honor en la presentación, o sea, en mi TFG, porque mi profesor no entendió que yo estaba trabajando a la vez y que no podía acudir a las reuniones en el horario que él me pedía, porque yo estaba en la oficina. Entonces, y me lo dijo así tal cual. Entonces, bueno,
a mí me da igual salir de la carrera con una nota que con otra, ¿vale? Pero esa actitud ya denota muchas cosas. Y sí, claro que me he sentido rechazada. De hecho, mi experiencia en la universidad, y un poco a colación de lo que comentabas tú con la representación estudiantil, yo me he encontrado con personas que conciben la educación igual que yo la concibo y que hacen por luchar por llegar a una universidad mejor. Como son, por ejemplo, mi vicerrector de estudiantes, o tú, Rosa, por ejemplo, o la gente que trabajáis en los servicios de atención al estudiante, en la Complu, en la Casa del Estudiante, en la Autónoma o AME Estudiantes, son gente que quiere trabajar y que entiende el colectivo de estudiantes con la importancia que de verdad tiene. Pero creo que son casos puntuales. O sea, no es porque el sistema esté hecho para que esa sea la actitud general. O sea, creo que estamos a merced de que nos encontremos con personas que realmente lo conciben así y que quieran implantar metodologías de innovación docente o tener más en cuenta el estudiantado, pero es que depende completamente de una circunstancia que se dé, de que esa persona lo concibe así y es buena y quiere trabajar por ello. Pero no puede ser que estemos a merced de que se dé esa circunstancia tan concreta. Debería de articularse todo para que estemos siempre amparados y que no dependamos de quién esté en el cargo en ese momento. En mi caso, sentí rechazo por parte de la institución. Al principio no. O sea, cuando llegué a la carrera yo me sentí tremendamente acogida, la verdad. Pero sí que es verdad que cuando entras en representación estudiantil sí que hay bastante rechazo y bastantes barreras, tanto por parte de mucho profesorado por desconocimiento como por parte de otros compañeros. Porque por parte del profesorado se ve como, bueno, esta chica que está haciendo, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está diciendo estas cosas, ¿no? Al final molestas y molestar pues es un problema. Y a nivel de los compañeros, pues muchas veces se ve como, ¿por qué estás haciendo esto realmente, ¿no? ¿Por qué estás gastando tu tiempo? Y siempre se tiende a buscar como un interés oculto que en la mayoría de los casos no existe. Y no sé, ese es el rechazo que he visto yo. Yo, para hablar de rechazo, o sea, igual enfocaría más la universidad en términos de personas, porque se puede hablar de la institución, pero para mí lo más importante son las personas que conforman la universidad, y creo que en ese sentido, en general, me he sentido muy arropada, o sea, no me he sentido rechazada. Lo que sí que es verdad es que cuando tienes que hablar con una persona que tiene cierto cargo y ya va a tomar decisiones, tú simplemente como estudiante das sugerencias, das opiniones, pero nunca vas a tomar una decisión. Siempre va a tener que ser aprobada por X persona. Y si esa persona ya está sesgada por esos estudiantes, esos borrachos que solo quieren hacer fiestas, como que no te tienen en cuenta. Y sí que hay muchas personas con cargos altos que quieren cambiar cosas en la universidad, quieren generar un ambiente mucho más ameno, que la gente quiera estar ahí, pero hay personas que lo quieren hacer a su manera, no quieren escuchar a los jóvenes, porque para ellos es como, tú no sabes lo que quieres, voy a decirte yo el tipo de ocio que tienes que hacer y cuándo. Pues en mi caso sí que me he sentido rechazada en muchas ocasiones, obviamente no en el ámbito de comunidad de personas migrantes o de las personas con las que me relaciono, que también son universitarios y son gente muy buena, pero yo creo que dentro de las aulas, pues profesores que, por ejemplo, lo que decía la compi Alba, no entienden que tienes que trabajar y que a lo mejor si salgo a las 4:30 de mi curro, pues igual llego a las 5. Y te lo digo siempre y siempre te traigo el justificante, pero tú te has metido en la cabeza que como es evaluación continua, pues tú vas directa al examen y no tienes derecho a hacer trabajos como los compañeros porque ya te he dado más de una oportunidad. Habla con los de tu trabajo, entonces en ese sentido mucho rechazo y por parte de los compañeros, lo que comentaba antes, ¿no? A mí me han llegado a preguntar que cuándo voy a acabar la carrera, o un día en un examen puse el NIE encima de la mesa y la compañera de delante me dijo, ¿y esto qué es? Entonces me sentí como que soy un perro verde ahora, nunca has visto un NIE, nunca has visto una persona extranjera.
Bueno, son cosas pequeñas. He tenido profesores también que han tenido cada perla con, pues por ejemplo, mujeres que han expresado su disconformidad con la historia de, a lo mejor, España colonizando países de Latinoamérica, y ver que la chica tiene cara de mujer latina y preguntarle, pero ¿de dónde eres? ¿Y qué idioma hablas? Como que sí que he sentido ese rechazo y eso habría que trabajarlo, yo creo. Pues había que trabajarlo. Iba yo a preguntaros un poco que, pese a que todo es tan negro, que os enganchó a quedaros, pero creo que lo habéis lanzado, igual al final sale. Pero casi que prefiero que, desde donde lo has dejado, Sara, si quieres. Y pensaba disparar esta un poco a Inés también, vosotras dos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Has planteado ese problema o otro de los que has planteado anteriormente? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué política? Ya vamos un poco a las soluciones, al futuro, si quieres un poco utópico. Pues es que yo creo que en el caso, por ejemplo, de relación entre profesor y estudiante, como que el estudiante siempre está un poco en esa situación de indefensión. Aunque te llame la atención, tengo la sensación todo el rato, o sea, no que te llame yo la atención, claro, ya faltaría más, que encima tú le digas al señor catedrático de turno, mira que me ha usted ofendido. Entonces ya no vuelves a probar nunca más en tu vida. Pero como que sí que sientes que no conoces a lo mejor las vías de quién me ampara si este profesor me falta el respeto, quién me ampara si este profesor no hace más que soltar perlas racistas o perlas machistas. ¿A quién tengo que acudir sin sentirme, no es que él es catedrático, tiene su plaza y tu gozo en un pozo? Yo creo que eso estaría bien, por lo menos informar a los estudiantes y a lo mejor hacer procedimientos que no dependan de que el profesor tiene una plaza y si no te gusta te vas. Informar de las oportunidades, ¿no? Básicamente. ¿Inés? Bueno, yo justo de lo que estabas hablando antes, de que el profesor tiene su plaza y si no te gusta te vas, una cosa que nos ha chocado mucho a todos los estudiantes de psicología de este año es que nos han obligado a matricularnos por bloques. O sea, solo podías coger todas las asignaturas del grupo A, del grupo B, del grupo C. Yo en concreto me resultaba incompatible ese horario y les llamé. Y me dijeron, sí, lo hemos hecho así porque muchos años hacíais trampas para esquivar a profesores. Y utilizaron la palabra trampas. A mí me parece que no son trampas. O sea, si no coges a un profesor por todas las cosas que han estado diciendo de él durante muchísimos años, a lo mejor no deberías obligar a los estudiantes a coger ese profesor, sino que deberías pararte a hablar con el profesor y decirle, oye, a lo mejor estás haciendo algo mal, vamos a trabajarlo, vamos a intentar, ya no digo llegar al extremo de echarle, pero digo, y tampoco digo del cursillo este que hacen cuando después de X evaluaciones tienen que hacer como una pequeña reinserción. Me refiero a hacer un trabajo real, de que los estudiantes quieran estar con él y no obligarles a estar con él. Y más allá de eso también hablaría de los espacios en la universidad. Creo que es algo que se ha perdido muchísimo también desde la cuarentena. Abrir los espacios, o sea, abrir las aulas que no se están utilizando. Abrir los espacios que no se están utilizando para dar clase en ese momento, que la gente pueda ir ahí con su grupito de amigos, ya sea a estudiar, ya sea porque quiere jugar unas cartas, lo que sea. También los pasillos, que sean un sitio no solo de paso, sino un sitio de habitar. Los espacios verdes que tienen los alrededores. O sea, que todo eso se dé a conocer, se diga a las personas, puedes estar aquí, que sientan que pueden estar ahí. Más espacios verdes para Somos Aguas, por favor. Pilar, Alba, os quería plantear lo mismo, pero un poco desde la perspectiva del representante estudiantil. Soluciones y el papel de los representantes, cómo involucrar, ¿no? Alba, se utiliza muchas veces la palabra involucrar. Soluciones. Vale, bueno, lo primero, soluciones concretas. Involucrar al estudiantado tanto en los servicios de la universidad como en la creación de actividades. Por ejemplo, tenemos una compañera de la UPV, tenéis la casa... Vale. En la Universidad Politécnica de Valencia tienen la Casa del Alumno, que es un espacio gestionado por estudiantes en el que se llevan a cabo todo tipo de actividades culturales. En la Autónoma creamos la casa de estudiantes, que tienes cosas tan mundanas como un sofá, un futbolín,
que parece una tontería, pero hacen que hagas el espacio más tuyo. Después yo también involucraría mucho al estudiantado en todos los controles de calidad. Porque al final, por ejemplo, en la universidad tenemos el programa Docentia, que lo lleva la NECA, y yo he participado muchas veces en él, y es un programa para evaluar docentes, pero al final acaba siendo básicamente un sistema de premios, y los docentes que se presentan de manera voluntaria es básicamente porque necesitan acceder a la titularidad o a una plaza determinada, y de alguna manera no es una evaluación real. Entonces, por ejemplo, pongo casos concretos en universidades que estas cosas ya se están haciendo. En la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, tienen el procedimiento Evalúa. En la UPV tienen el procedimiento Mistral. Es un sistema de quejas que lo gestionan los estudiantes y se garantiza que esas quejas sean efectivas y que lleguen a donde tienen que llegar. Después, aumentaría el porcentaje en todos los órganos de gobierno de la universidad. Con la LOSU ahora se ha equiparado y hay un 25% en claustro y departamentos y un 11% en consejo de gobierno. Es muy poco en comparación con todo el número de estudiantes que somos. Al final no podemos vetar nada, o sea, realmente estamos ahí, votamos, pero incluso aunque se oponga todo el colectivo de estudiantes a cualquier medida, va a salir. Entonces, al final, pues eso genera que no te involucres en la representación estudiantil, porque si luego llego al órgano más alto de la universidad y aunque votemos en contra no va a salir en nada, entonces eso yo creo que sería también otra medida. Y por favor, valorar el trabajo que hacemos las representantes y los representantes de estudiantes y la gente también que está involucrada en asociaciones, porque es un trabajo muy valioso y está muy denostado, y yo creo que hablo por las 4 que muchas veces le dedicas mucho más tiempo a eso que incluso a la carrera. Es que es un trabajo, o sea, además lo malo es que no tiene jornada. O sea, puedes estar a cualquier hora reuniéndote a las 10 de la noche, trabajando hasta las 3 de la mañana, no acaba nunca. Entonces, por favor, que se valore también desde la institución y que se den medidas para dar una conciliación real. Que no se cargue tanto el horario lectivo, que se pueda reconocer, al final todo ese tipo de actividades están sujetas a reconocerte 6 créditos solamente. Sí. Vamos a intentar resolver gracias al compañero. No, sí. Es por ver si lo resolvemos. Vale. Él te va a poner bien, dale. Bueno, yo creo que las soluciones, al menos lo que he puesto en los posits, era la transdisciplinariedad. Yo creo que eso es clave. El hecho de que la representación estudiantil tenga algún tipo de recompensa, o sea, ya no solo que se te reconozca algún crédito por no sé cuántas 1000 horas en claustro, no, una transdisciplinariedad real, que si tú vas a un curso como esto se reconozca, que puedas construir tu carrera realmente, que no te limites a las asignaturas en bloque. Y bueno, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que la representación es un trabajo y que tiene que estar recompensado. Además de eso, creo que lo que falta principalmente, al menos en la Complutense, que es lo que yo conozco, es información. Información, pero no solo para los estudiantes en primero de carrera cuando llegamos, una formación a nivel estructural, cómo funciona la universidad. Esto tiene que saberse el segundo día y saber que tenemos voz y que podemos participar, pero no solo nosotras, sino también el profesorado. Nos hemos encontrado un montón de situaciones en las que el profesorado no sabe que podemos participar en órganos de gobierno, no saben que tenemos derecho a ser escuchados y que podemos cambiar las cosas. Y para mí esa divulgación, ¿no? y esa comunicación también para el profesorado es principal. Fijaros que queríamos mañana avanzar el curso en el área de la comunicación, ¿verdad? Que era un tema que nos preocupa. Pensaba yo en ese paso cero, que tú en concreto me lo has oído algunas veces, ¿no? Cuando hemos hecho estas formaciones para estudiantes para ayudarnos en algunas cuestiones o en las bienvenidas, les empezamos a hablar de conceptos que ya tenemos, pero luego en los servicios de información y orientación nos encontramos con esa cosa de es que la rectora de enfrente me dice que venga a hablar con la rectora de aquí, porque no entendéis el ecosistema, la topografía en la que nos movemos. Y lo hemos metido, ¿verdad? Últimamente, Pilar, tú has estado en alguna ocasión, explicar a los estudiantes cuál es el ecosistema de la universidad para poder ejercer, ¿no? Y después entrar en comunicación ya en detalle fino. No te podemos decir, pues yo me he encontrado a veces, el psicólogo está en mi facultad, no. Ese servicio de atención psicológica para todos los estudiantes. Si piensas que no es tuyo, no lo vas a usar, ¿no? Por mucho que contemos.
Vamos a ir a una última pregunta, si os parece. He saltado algunas, porque os habéis venido arriba y lo habéis contado todo súper bien. Yo creo que vosotras estáis en los papeles de los presidenciables del próximo 23 de julio, seguro. Y entonces, poneros en que vamos a salir del plano de nuestra universidad. Sois ministra de universidades, si es que eso permanece, esperemos. El día 24 de julio, ¿no? Vais a ser las ministras cuando se tome posesión en octubre, cuando sea. ¿Qué medida le haríais al sistema universitario teniendo... El presupuesto no es infinito, es una porquería como siempre o ajustadillo? ¿Qué haríais? Venga, una ronda rápida. Si queréis, empiezo yo, que lo tengo claro. Yo tengo dos. Lo tengo clarísimo, pero son dos y las digo súper rápido. La primera, cafeterías subvencionadas, siguiendo el modelo que tienen en Portugal o en Francia. Menús a 3 euros. O sea, esto puede parecer una tontería, pero pasamos muchísimo tiempo en la universidad y poderte permitir prescindir del tiempo que dedicas a hacerte la comida para llevarte la clase, me parece, vamos, que sería una ayuda para todas y sobre todo si trabajas, increíble. Eso por un lado. Y luego, eliminar trámites burocráticos para el profesorado. Y no solo para el profesorado, también para el estudiantado. Y esto, o sea, puede parecer que es una medida para el PDI, pero no. Realmente esto lo digo porque si se generase una oficina que agilizase este tipo de trámites, plazas, tribunales, todo esto, haría que el profesorado realmente tuviese tiempo para preparar las clases, que es a lo que debería dedicarse, y no tanto a hacer papeles. Ya está, mis medidas. Qué raro que no haya aplauso de los investigadores. Venga, alguna más, alguna ministrable más. Bueno, yo lo primero de todo, si fuera ministra, intentaría no dar nada por sentado de lo que hace falta en la universidad, porque siento que si ya eres ministro estás como un poco desconectado de lo que viven los estudiantes. Entonces, primero haría un sondeo muy grande de las necesidades reales. Y luego, en este sentido, daría voz a las propias personas que habitan esos espacios, que tuvieran decisión en la vivencia que están teniendo ahí, ya sea... O sea, es que puede ser desde algo tan económico como poner unas cajas en los baños con unos papelitos y unos bolis para que la persona en su intimidad pueda escribir lo que no le gusta de la universidad, hasta poner unos murales en las entradas en la que las personas puedan ver que muchas de esas problemáticas que ellos ven se siguen repitiendo, hasta también invertir un poquito de dinero en decorar un poco las facultades, porque hay facultades que entras y es que te dan ganas de salir corriendo, o sea, son feísimas. Y ya solo eso, el espacio, de decir me siento cómoda aquí, me gusta estar aquí. Y lo que hablaba antes de abrir los espacios, de que la gente sienta que se pueda adueñar de ellos. Y que tuvieran decisiones incluso en lo que hay en los comedores. O sea, yo, por ejemplo, como vegetariana siento que mi menú es muy limitado. Y ya no hablo de amigos musulmanes que tengo que ya no tienen ni carne halal ni nada. Y muchos que se habla de que es una universidad internacional, pero hay muchas personas que no se tienen en cuenta. Entonces, si tuviera que destinar dinero, le daría el dinero a los estudiantes y que ellos dijeran, me gustaría destinarlo a esto, esto y esto. ¿Sigo yo o tú? Como quieras. Vale, pues yo tengo como 3 principales medidas. Yo priorizaría 2 y es muy ajustado el presupuesto. Pero principalmente, sí, es ajustado, vaya por eso. Principalmente utilizar todos los medios técnicos con los que cuenta la universidad para comunicarse con sus estudiantes y con futuros estudiantes. Creo que hay un montón de gente formada, un montón de becarios por ahí que seguro que estarían encantados de hacernos una página web más bonita, más interactiva, de utilizar nuestras cuentas de redes sociales de la Complutense, de hacerle un lavado de cara a la Complutense que no sea la Universidad Complutense de hace 100 años, sino que la Universidad Complutense que cuenta con un montón de estudiantado joven, con un montón de ideas, con un montón de dinámicas nuevas, y siempre utilizar pues como nuestros medios técnicos con los que contamos, mejorar sobre todo
la manera en la que lo que decíamos, ¿no? Se ha pasado de las viñetas al PDF, no ha cambiado nada. Hay más allá del PDF, existen otras herramientas más allá. Entonces yo dedicaría dinero a eso y también dedicaría dinero, esto es muy importante, a que las personas que obviamente cuentan con unos medios económicos un poco menores, mejoraría las becas, no de el MINS, sino de la Complutense o de la universidad como tal. Perdón, hemos dicho que no íbamos a hablar de la universidad en concreto, pero sí que metería dinero en las becas que va a dar la universidad para sus estudiantes. Hay mucha gente que no podemos dedicarle tanto tiempo como nos gustaría a integrarnos en la vida universitaria porque tenemos que trabajar, porque tenemos que pagar la carrera, porque tenemos otro tipo de preocupaciones que se verían mucho más desahogadas. En mi caso se vieron desahogadas por la beca Concepción Arenal. Más becas como la beca Concepción Arenal que ayudan a estudiantes en situaciones muchas veces precarias o en desventaja para poder dedicarle tiempo a ser estudiante, dedicarle tiempo a formarse y a disfrutar de la universidad. Y tercero y último, hacer de la universidad un lugar más internacional, un lugar donde estemos más comunicados con nuestros compañeros que vienen de otros países que se desplazan para estudiar en nuestra universidad, que luego siempre les dejamos a los del Erasmus, bueno, que se relacionen con otras personas que hablen su idioma. Y esas serían mis 3 medidas. Yo ya, por último sí que quería hacer un apunte, y es que es necesario que la universidad vuelva a estar en el discurso público. O sea, creo que ya no se habla de la universidad, no interesa, o sea, ves cualquier debate, lo vimos aquí con las elecciones de Madrid, no se dedicó ni un minuto a la universidad, tampoco se dedica a los debates ahora con las generales, es que no sé, es como que no existe. Lo que pasa en la universidad, bueno, la gente se echa a las calles por la situación que tenemos en sanidad, porque es para echarse a las calles, pero es que la situación que tenemos en la universidad, con la infrafinanciación que sufrimos, también es para echarse a las calles. Y en ningún momento nadie está hablando de que el sistema universitario esté profundamente infrafinanciado. Que no se cubra ni siquiera el capítulo 1, yo creo de verdad que es, sinceramente, muy preocupante. Pero no está en el discurso mediático, y sí que, medidas se han dicho mucho, pero sí que un deber es recobrarlo y que se vuelva a hablar de él. Porque al final tenemos un problema también muy grande, y es la proliferación de universidades privadas, que no se ha puesto aquí sobre la mesa, pero en Madrid ya van 13 frente a 6, y que estén consideradas como universidades privadas, que luego hay muchos más centros privados que al final están ganando terreno a la pública y están siendo como, digamos, una manera de los estudiantes que no pueden acceder a la pública con un esfuerzo económico grandísimo se tiran por la privada, pero es que no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, creo que también es un problema grande el centrarnos en la universidad pública y gratuita para todo el mundo y paliar esos problemas de accesibilidad y de esa presión que tiene la gente, no ya solo por acceder, sino por quedarse en el sistema universitario. Muchas gracias. A partir de aquí, si queréis, abrimos un poco el debate para participar. No sé si también podemos echar un vistazo a las ideas que habéis ido poniendo, o os apetece a alguien compartir la vuestra, os habéis traído alguna reflexión. Yo veo un poco así, creo que han salido temas, queréis más participación, queréis más involucración, queréis más comunicación, necesitamos que tengáis las cosas claras, de esto vamos a hablar. Y otra cosa que yo creo que ha salido todo el rato es el reconocimiento mutuo, la empatía entre las partes, ¿no? Entre las partes del sistema universitario. ¿Os parece? ¿Queréis a lo mejor relacionar algo de los POSITs o abrimos abajo? Me ha encantado escucharos y me ha recordado mucho a muchas de las cosas que hemos aprendido en el reciente proceso electoral que hemos tenido en la Universidad de Granada, que tuvimos elecciones hace un mes y medio. Yo estuve trabajando en lo que fue la preparación de la campaña de estudiantes del actual rector
y para mí el encuentro con el colectivo estudiantil fue lo más enriquecedor y probablemente para él, porque cuando el PDI y el PAS o el PTGAS, ¿no?, como se llama ahora, se reúne contigo, se dedican a hablar de lo suyo, y de un crédito más, un crédito menos, y de cuestiones que cuando lo has escuchado 4 veces te das cuenta que tenemos una visión pues de empleador, ¿no?, empleador y trabajador, y hay otro tipo de negociación que es distinto. Sin embargo, había un discurso mucho más ciudadano, más político, cuando hablabas con los estudiantes. Eso a mí me reconfortaba mucho. Pero también es cierto que una gran mayoría de los estudiantes no estaba ahí. Los estudiantes votan muy poco. En nuestra universidad se votó mayoritariamente a una candidata que se hizo TikToker y que incluso habréis visto algún vídeo. Claro, eso era muy descorazonador para el resto que estaba intentando hacer propuestas en torno a estudiantes. Los votos de estudiantes de los otros 2 candidatos que no hacían ese tipo de campaña superaron aún así, ¿no?, a los de la TikToker. Pero había algo, ¿no?, yo creo, de rebeldía también en ese voto. Mi pregunta es, igual que en los colectivos de PDI o de PAS, hay compañeros y compañeras que, bueno, pues que pasan, que no se plantean este tipo de cuestiones críticas. Eso existe y abunda mucho también en el estudiantado. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque muchas veces desde nuestras posiciones es muy complicado. Si ya es complicado el diálogo con las que estáis movilizadas y bueno, y es complejo porque hay muchas reivindicaciones con aquellos que directamente no están, ¿qué se hace? Yo creo que, bueno, respondo. Yo creo que es muy importante hacer que esas personas que no están se sientan parte. Y si no conocen que pueden ser escuchados, ¿cómo van a llegar ahí, ¿no? Para mí, yo creo que ese es el principal punto, la comunicación. Y precisamente, o sea, el hecho de que se votase mayoritariamente a una candidata porque se había hecho TikTok, es que nos lo está diciendo todo. Nos está diciendo que pues el estudiantado necesita una vía de comunicación acorde a los tiempos que vivimos. Y si la vía de comunicación que predomina en la gente joven es TikTok, pues hay que hacerse TikTok. O sea, hay que llegar. Yo lo veo claro. Ya sabes, el lunes empezamos. Que eso no quiere decir como que valga cualquier mensaje, ¿no? Eso no quiere decir. Pero sí que es verdad que hay que utilizar las vías que son las que está utilizando la gente joven y las universitarias. Pequeño apunte, yo creo que está bien comunicarse con los estudiantes en su idioma. Tenemos estos medios técnicos a nuestra disposición, era de esperar que la TikToker fuera la que tuviese más repercusión, porque al final es una plataforma en la que estamos continuamente, al igual que muchas otras. Antes decía Twitter, porque imagínate un tuit gracioso de la Complutense, sería de lo más sexy del mundo. Pero que no hace falta bailar. No. Buenos días. Muchísimas gracias. Me encanta escucharos. Y es una pena, de verdad, que no pudieran escuchar a todos los profesores. Porque yo creo que el problema es eso. Yo es lo que he puesto ahí. Una falta de comunicación muchas veces o de desconocimiento de los problemas reales de los estudiantes. La mayor parte de los profesores, de verdad que yo creo que rozan notas muy altas, pero siempre, yo sí he oído la expresión de, si el estudiante trabaja es su problema, no el mío. Y es que eso duele muchísimo, ¿no? Entonces, todo lo que habéis dicho, de verdad, que me ha parecido perfecto, y es una pena que la gente no se entere de los problemas de los demás, ¿no? Solamente piensen en ellos mismos. Creo que nuestra forma de conectar con vosotros es delegación. O sea, delegación es importantísima, importantísima. En mi facultad teníamos una delegación de estudiantes maravillosa, pero se han graduado. Y ha desaparecido. O sea, tenemos una delegación, pero está desaparecida. Y lo que habéis dicho es verdad, es mucho trabajo. ¿Cómo se puede incentivar? Porque lo de los créditos yo creo que no sirve. ¿Qué tipo de incentivo? ¿Qué podemos hacer para de verdad motivar
a nuestra delegación, porque creo que es fundamental ese puente con los estudiantes. Esa era mi súplica. Es que el problema que yo creo que hay con este tipo de cosas, como son las delegaciones, los consejos, es que es todo muy generacional y que es verdad que depende completamente de la generación que esté y de que pues cuando se gradúa quién hay, quién toma el relevo, y es un problema. Entonces, frente a eso, bueno, lo primero, que la generación saliente tenga la responsabilidad de asegurarse de que hay alguien detrás que vaya a tomar el testigo, pero sobre todo una campaña de captación desde el primer momento. Y es que esto, y yo me acuerdo mucho, en las delegaciones, los consejos, hacemos las jornadas formativas, que estuve yo en las de la Complu y también hacemos nosotros en la Autónoma, y le dije a mi compañero de piso, que es una persona que no se ha involucrado nunca en la universidad, siempre ha estado muy pendiente de estudiar, y creo que es un buen ejemplo porque es un perfil muy común. Le dije que si viniese a las jornadas. Nosotros ya hemos acabado la carrera, estábamos en cuarto en ese momento, y me dijo al terminar: jo, es que si me hubiese enterado de esto en primero, yo creo que me hubiese tomado la universidad de otra manera. Y es que creo que hay veces que no se actúa porque no se sabe que puedes actuar, no se sabe que realmente puedes hacer determinadas cosas. Entonces, yo creo, lo primero, una campaña de información desde el principio, e incluso una campaña de información para la gente que ya está, porque igual alguien está en tercero pero realmente no lo conoce. Y luego también un tema muy importante, la conciliación. Si cargamos tanto el horario lectivo, tenemos personas que tienen que estar por la mañana en clases teóricas, por la tarde en clases prácticas. ¿Cuándo me involucro en la universidad si es que no puedo? Hay muchas universidades que tienen las llamadas horas blancas, que son horas en las que se pactan no dar docencia y se dedica a pues actividades o, por ejemplo, determinadas reuniones, que esto es una cosa que no ha salido aquí, pero los representantes de estudiantes, cualquier actividad de representación estudiantil está justificada, o sea, si falta esa clase no pasa nada. Esto también hay que hacer campaña de información porque hay profesores que no lo saben, pero bueno, ahí está. Pero es verdad que, bueno, está justificada, pero yo sigo faltando igualmente a clase y me estoy perdiendo esas clases que se están dando, y yo quiero una universidad presencial, yo quiero ir a clase. Si tengo una junta de facultad que me lleva toda la mañana, no puedo. Esas horas blancas no solo se pueden... no solo son para actividades de ocio, sino que también para ponernos reuniones a los representantes y evitar que nos perdamos clase. Yo creo que, además de todo eso, más facilidades. O sea, no puede ser que mis compañeros de la delegación central, que son consejeros de gobierno, por ejemplo, hoy no están aquí porque tienen consejo de gobierno. Entonces, han tenido que venir por sus propios medios una vez que termine este órgano. Entonces, no podemos teletransportarnos, no tenemos dinero y no tenemos recursos porque somos jóvenes y somos estudiantes. Entonces, yo lo veo claro, o sea, más facilidades a nivel de transporte, de dietas e incluso becas de formación práctica aplicadas a la representación estudiantil. Una remuneración por lo que de verdad es un trabajo, y esto es una idea un poco radical que a lo mejor no gusta, pero yo lo tengo bastante claro, o sea, es lo que hace falta. Y el utilizar también, o sea, el no solo informarnos cuando estamos en primero, sino que nuestra web de la Complu que nos diga quién hace qué, dónde, porque yo creo que de mi clase sabrán que existe la delegación el 50%, y luego que sepan efectivamente para lo que sirve la delegación de estudiantes un 20%, y ya que se animen a participar otro 2%. Entonces, como que yo creo que si utilizamos los medios técnicos para hacer ímpetu en esto es necesario para mejorar nuestra universidad, creo que vamos a lograr que también se comuniquen de vuelta. Pero como que siento que no nos estamos comunicando correctamente desde la universidad para que también los estudiantes respondan de vuelta. Bueno, yo soy Diego, soy compañero de Pilar en la delegación central, y a ver, el problema al final también es un poco estructural de la institución. Lo han comentado mis compañeras también: cuando tú tienes que justificar una falta porque estás en un órgano de gobierno, pues es que te toca peleártelo con el profesor. Y eso, una falta de una clase. Si empezamos a hablar de laboratorios que no se pueden recuperar, hablamos de un examen que el comentario que te suele soltar el docente es: bueno, pero es que si te lo hago en otro momento a lo mejor es más difícil.
Entonces, ya estás teniendo ahí un doble castigo de me estoy implicando para con la universidad con la que estoy, o incluso en órganos superiores como puede ser el CUNE y el CICEM, para intentar mejorar las cosas. Pero para intentar mejorar las cosas me estoy perjudicando a mí mismo. Cuando se intenta hablar de las causas que pueden justificar una falta a clase, nadie quiere poner eso por escrito. Se deja a la buena fe de los docentes. Y es que no es a la buena fe, es que es a la fe de los docentes. Porque hay buena y hay mala. Y pueden elegir lo que quieren hacer. Si tú haces una normativa de cuáles son las causas justificadas, tú tienes esa normativa y además tienes la buena fe de los docentes. Que es que si a ti se te ha perdido el autobús, decidas si te pone falta o no. Porque entiendo que eso no se va a recoger en un motivo justificado. Entonces creo que hay mucha desprotección de los derechos de los estudiantes y concretamente de los representantes por no querer pillarse los dedos la institución. Además luego ya con todo el tema de Bolonia y asistencia presencial a las clases dificulta mucho más. Todo el tema de conciliación que estamos hablando, al final si tú eres una persona que no tienes la vida resuelta, pero vives en esa clase media extraña que tampoco cumples los umbrales de las becas, no tienes beca, tienes que trabajar porque no quieres cargar a tu familia con eso. No es una causa justificada el que trabajes, al menos como la entiende la mayoría de los docentes. Y encima te implicas en la universidad en temas de representación, en temas de asociaciones o incluso mucha gente que se mete en los propios voluntariados de la universidad. 6 créditos, sinceramente, 6 créditos es lo que cumplo yo en un año. O sea, con el trabajo que desempeño en representación, en un año me puedo sacar 6 créditos perfectamente. Y bueno, ya si empezamos a hablar de cuándo te preguntan que cuándo acabas la carrera, el año que viene es mi 9º año, ¿vale? Por haberme metido en tantísimas cosas muy pluridisciplinares, porque yo he estado en mediación, yo curso el grado en química, estoy metido en representación, y otro de los problemas también es la burocracia. Yo soy un perfecto burócrata, a pesar de que mi ámbito del conocimiento no está englobado ahí. Pero cuando los estudiantes tienen que hablar con los burócratas de la universidad, se pierden. Cuando les empiezas a hablar, como se ha dicho antes, de capítulo 1, yo porque al final estoy llevando los temas económicos de la delegación y me he tenido que leer los presupuestos de todos los años, las normas de ejecución presupuestaria, y aun leyéndotelas, de un mes para otro te las pueden cambiar también, porque lo sufrís vosotros. El estudiante medio no va a pasar por ahí. Entonces, también contestando un poco a la pregunta que formulaban antes de por qué una TikToker recibe tantísimos votos, cuando se intenta hablar con un niño pequeño no te quedas en pie en posición erguida y hablando en voz grave. Normalmente te agachas para hablar con ese niño. Creo que la adecuación del lenguaje es algo que hay que mantener durante toda la vida. Y si el estilo comunicativo nuestro no pasa por saber que es una instancia general que tiene que ser lo mismo que un expone solicita, o que el registro presencial se puede utilizar en ciertos casos aunque haya normativa que lo prohíba, estás alejando al estudiante de la universidad y del desempeño y mejoras que pueda producir en esta. Y creo que hay que hacer un cambio de chip desde arriba hasta abajo, que trabajo mucho con Rosa y sé que sí tiene cambio de ese chip, pero falta un poco el calado a las instancias intermedias. Os iba a decir, ya no hay más preguntas por respetaros el café, pero ahora queréis todos. Y también que abrirte ese camino para ser escuchado es muy difícil. O sea, al final te tienen que conocer, tienes que estar ahí en muchos eventos, en muchas asociaciones, en lo que sea, para que te pongan cara y decir, bueno, a ti sí que te vamos a escuchar, porque un estudiante normal que va a hacer sus cosas no se atreve a decir necesito esto, porque no le van a escuchar. Y estás uniendo todo ese esfuerzo de haber llegado hasta ahí con todo lo que es la carga de tener que estudiar, de tener que estar trabajando a la vez para conseguir un sueldo, porque a mí estuve un cuatrimestre entero dando muchísimos talleres, dando muchísimas cosas,
y me regalaron un chaleco con el logo de la universidad, que vale muy bonito, en el armario se ha quedado, pero me gustaría que, que por lo menos me lo recompensaras económicamente, porque al final es un trabajo que estamos haciendo de comunicar a los estudiantes como nosotros, con el resto del profesorado, con el resto del PAS y del PDI, y que al final es un esfuerzo que hacemos aparte. O sea, yo muchas veces he llegado a casa y me he tenido que poner a estudiar a las 12 de la noche, teniendo clase después a las 9, y lo que decías de las horas blancas. Las horas blancas hace muchísimos meses que no las veo porque son solo todas para reuniones y para nada más. Bueno, mi pregunta es, fantástico escucharos, de verdad que es un placer estar aquí. Mi pregunta va sobre el comienzo, ¿vale? Lo habéis dicho, me preocupa mucho pues el tema de que accedas con miedo y que no tengas compañeros que reconozcan que tienes un problema, y aquí ha habido dos ejemplos concretos. Quiero pediros algo muy concreto, y es, comenzamos curso en septiembre, una medida pequeñita, pero que podamos poner en marcha, porque para alcanzar los objetivos tenemos que empezar con algo, aunque sea pequeñito, ¿no? 10 minutos son insuficientes, las jornadas de bienvenida, me vais a disculpar, como no está mi consejo de estudiantes, no quiero que se sientan desilusionados, pero no van a servir para nada. ¿Cómo podemos empezar este año con una cosa pequeñita que nos ayude a conocernos? Una cosa que puede parecer una chorrada es el hecho de simplemente algo tan simple como que la gente que vaya a las jornadas reciba folletos informativos con un pequeño resumen de lo que decíamos antes, quién hace qué, cuáles son. En el INAP, por ejemplo, cuando empezábamos los cursos, se daban básicamente el primer día o las primeras 2 horas de formación eran básicamente a quién te tienes que dirigir para esto, a quién te tienes que dirigir para lo otro, cuál es el email de quién, este es el número de tal, ante tantas dudas estos son los representantes y aquí es donde te tienes que dirigir para este tipo de problemas. Creo que es importante no solo verbalizarlo, sino también tenerlo handy, o sea, tenerlo siempre a mano, ya sea el mismo día, aparte de la charla, unos folletos, que parece una chorrada de verdad, pero se nos olvidan las cosas, la gente se lía, somos humanos también. Y si luego me quiero meter en la web y decir, es que ¿dónde puedo buscar esto? Que la web ponga, pues mira, para esto, para esto, para esto. Vale, pues me lo voy a pensar. Vale, yo estaba pensando en un vídeo que vi en internet hace unos días, que era de una madre con su hijo pequeño que iba al patio del colegio y así, ¿ahí? No sé si me escuchas. Sí. Vale. Perdón. Que iba al patio del colegio y veía que solo había un banco rojo en todo el patio. Y la madre le preguntaba al niño, ¿por qué solo hay un banco rojo? Y el niño decía, porque ese banco es el banco de amigos. La gente se sienta ahí cuando no tiene con quién jugar. Y yo el primer día me senté ahí, vinieron a recogerme para jugar con ellos, y ahí entiendo que cuando el resto vayan a sentarse ahí tengo que ir para invitarles a jugar conmigo. Entonces, creo que una solución podría ser crear ese banco rojo de forma metafórica, pero que la gente no se sienta obligada a ponerse en evidencia y decir, mira, estoy aquí, estoy solo, no conozco a nadie, sino que ya directamente desde el principio podría ser a lo mejor creando actividades de encuentro, de unión, que no se vaya a hablar nada de ninguna asignatura ni nada, simplemente reuniones para que la gente se conozca, que puedan ver que hay más personas con preocupaciones, igual incluso que vayan estudiantes de cursos superiores que les digan cuáles han sido sus experiencias, que van también que han podido tener miedos similares y que se han superado, y sobre todo eso, que la gente de primero sienta que sus propios compañeros con los que comparten aula día a día también pueden ser un apoyo y que nunca van a estar solos. Yo creo que actividades que rompan con lo que entendemos que es una clase, o sea, dinámicas disruptivas, un desayuno, una merienda, eliminar el aula, salir al jardín, no sé, yo creo que este tipo de cosas para una bienvenida a una clase ayudarían mucho. Que cada uno traiga algo de comer, por ejemplo, para compartir,
y si tiene que ver contigo, pues mejor, porque si eres de no sé qué región, pues ya puedes hablar de lo que has traído, no sé. Yo creo que son cosas como mucho más sencillas y que ayudan, no sé. Sí, por ejemplo, una cosa que estaba recordando que hacen en la Universidad de Cantabria es que una vez al año hacen como una semana de gente de Erasmus. Entonces, cada persona se reúne con unos formularios, se reúnen por países y organizan comidas, bailes y cosas típicas de cada país. Y entonces las personas van como caminando entre los puestos, van preguntando cosas, curiosidades que a lo mejor de otra manera no hubieran surgido. Y vamos, lo hacen como con una dinámica muy sencilla, o sea, te dan como un papelito que tienes que ir como, que te van como dando unas chapitas cada vez que pasas por X puesto. Luego al final no sé si era que te daban alguna camiseta o alguna cosa así, pero por ejemplo en la Universidad de Cantabria, yo no he estudiado ahí, pero he ido muchas veces, sí que he visto que hay muchísima gente que va con la camiseta porque las regalan y como que se crea muchísimo más ese ambiente y la gente se conoce mucho más entre ellos y hace muchas más actividades. Yo, como medida muy concreta para el primer día, se ha hablado de dinámicas grupales, yo sí que elaboraría una encuesta y la pasaría al estudiantado que tienes en clase para conocerle, o sea, preguntarle por qué se ha metido en esta carrera, qué intereses tienes, qué esperas de ella, incluso, a ver, ser un poco hábiles y hacer preguntas que de alguna manera te permitan conocer su estatus social, de dónde viene, si tiene que recorrer mucha distancia para ir a la universidad. Creo que son datos que es importante que se conozcan como profesorado para tener en cuenta un poco la realidad de la clase. Entonces, si podéis elaborar una pequeña encuesta, no sé cómo la queréis pasar, si en papel o a través de cualquier plataforma, porque es verdad que hay gente que igual no se anima a hablar y menos los primeros días de clase, pero sí un poco conocer el perfil de vuestro estudiantado y en base a eso ya construir otro tipo de dinámicas u otra manera de dar la clase, yo creo que ayudaría mucho. Si os parece, con esta pregunta, aunque sé que había ganas de más, pero lo trasladamos, si os parece, al café, que nos podemos ir todas juntas. Rosa quería hacer la última cuestión. Bueno, yo dos cositas. Yo creo que es que sois la caña, ¿no? Y estáis aquí porque sois las cañas. No porque seáis tiktokers, no porque seáis protestonas, no porque molestéis, sino porque cada una, y sabéis que esto no contamos, ¿no? El backstage, porque elegimos cada una de los ponentes, ¿no? A lo largo de todo el día y los 2 días. Yo creo que lo que tenemos son unos estudiantes y unas estudiantas fantásticas que nos acompañan y nos ayudan y nos dan muchas pistas, ¿no? Y eso, ¿no? Cuando después me decís a mí que me haga TikTok, me cabreo. Me cabreo, en serio me cabreo. O sea, lo que nos falta, además, que nos hagamos TikTok. Dicho esto, o sea, queréis el TikTok, queréis los folletos informativos, queréis no sé qué, ¿no? Bueno, ahí hay un poco también esta cosa de... Nosotros creemos que la universidad también es un proceso de aprendizaje y de construcción y, por supuesto, nosotros tratamos de un modo, o creo que deberíamos tratar de un modo diferente a los estudiantes que están en primero, segundo, tercero, cuarto, terminan, ¿no? Creo que tenemos que hacer todo el acompañamiento y ese acompañamiento es diferente, ¿no? Y eso ha salido aquí. Yo creo que una de las cuestiones con las que yo me quedo es que hay que diversificar el acompañamiento. Me ha encantado esa idea de la empatía, del cuidado que nosotros venimos trabajando y que creo que es muy importante y que se ponga sobre la mesa y que también vosotros os comuniquéis mejor con nosotros. Yo aquí me pongo ahora en el otro lado, ¿no? Y digo, es que yo muchas veces, y eso me lo decían mucho los profes, ¿no? En pandemia, cuando yo les decía que tenían que hacer, ellos me decían, joder, pues si es que yo veo los puntos rojos, es que no veo quién está detrás de la cámara. Ha habido también una actitud en la pandemia y después de la pandemia de que vosotros habéis cerrado también las persianas, ¿vale? Entonces, que esto no es una réplica, pero sí es decir, oye, que es que además de todo es que tenéis las persianas muy bajadas, ¿no? Entonces a mí me dice el presidente de la delegación central, es que el TikTok del Museo de Bellas Artes del Prado es fantástico. Digo, claro, pero es que yo no tengo que contar que fantástica vida del cuadro, es que tengo que contar un proceso administrativo rollísimo para conseguir que un estudiante pueda tener una beca a través de un proceso burocrático que me exigen a mí una rendición de cuentas de un proceso de subvenciones que después, si no lo hacemos bien, la hemos liado. ¿Me entendéis?
Entonces, claro, eso lo vamos a dejar para mañana, que es más comunicación, pero yo digo, oye, que subís un poco subir un poquito la persiana, que estamos todos así un poco como, ¿no? Que hay que subir la ventana. Entonces, estos espacios yo creo que molan porque hay que subir la ventana y a mí me parece que estas 4 estupendas estudiantes son una muestra de la riqueza que tenemos, de la capacidad que tienen, de lo bien que argumentan, o sea, no han dado una puntada sin hilo, han repartido para todos y a todas las horas. Entonces, se merecen un café y un aplausazo.